Muy buenas tardes toda la audiencia de esta su emisora Radio Emmanuel y de su programa Verdad Total, una vez más en este lugar con la intención de bendecir la vida de todos los oyentes y bueno, porque ya la nuestra ha sido bendecida de antemano con la palabra que pretendemos traer en esta tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Melvin, muchísimas saludos y buenas tardes. De verdad, Melvin y yo nos acabamos de encontrar porque yo llegué un poquito tarde. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Este es el día que hizo el Señor para tratar un tema interesante. Es así, este es el día que hizo el Señor para que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Ese es uno de los versículos favoritos míos y todos los días por la mañana recuerdo este versículo y digo, hoy es un día de bendición. Amén. Estaremos hablando acerca de la Biblia y su importancia. Es posible que no terminemos hoy de hablar este tema por lo extenso que es, pero sí le invitamos a toda la audiencia a permanecer, a escucharnos este día y también escucharnos la semana que viene, porque vamos a dar informaciones acerca de la historia de la Biblia que son muy importantes para usted y que de alguna manera le van a ayudar en su vida espiritual. Además de eso, queremos también hablar un poquito de la segmentación de los libros de la Biblia. Por lo tanto, usted debe permanecer en sintonía porque en cualquier momento vamos a dar esa información y es muy importante, sobre todo para usted que a veces se pierde un poquito buscando esos libros que son bastante difíciles de encontrar en la Biblia, como son los profetas menores. Así que saludamos y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, especialmente a la gente linda de nuestra congregación del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios en esta ciudad de Santiago, que estamos ubicados ahí en el Ensanche Ramos, calle Primera, número 14. Si usted no se ubica bien, eso está cerca de Colinas Mall, próximo a las colinas, y si todavía no se logra ubicar bien durante la semana y quiere visitarnos durante la semana, puede llamar a nuestra secretaria en horarios de oficina, la hermana Lesbia Minaya le va a atender con mucha cordialidad en el 809-575-2699. Esos son los teléfonos de oficina, 809-575-2699, y le atenderá la secretaria de nuestra iglesia con mucho respeto y cariño, como ella siempre lo sabe hacer con toda la delicadeza del mundo. ¿Qué te parece si escuchamos, verdad, una hermosa alabanza y entonces regresamos para introducir el tema? Así es, excelente. Vamos a refrescar el ambiente de nuestro espíritu para recibir palabra de Dios. ¡Suéltala, DJ! Muy bien, continuamos muy feliz y contentos de estar una vez más en este lugar con la intención de bendecir la vida de cada persona que nos escucha. Si hay alguien que recién acaba de iniciarse a escuchar la radio, pues le animamos a que no mueva su dial, porque tenemos algo muy interesante para este día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la Biblia y la importancia de ella. Melvin, la verdad que hablar de la Biblia a mí me hace sentir muy bien. Siempre cuando tengo que hablar a algún grupo digo lo mismo. Me siento en parte orgulloso de poder hablar la palabra de Dios, por eso mismo, porque es la palabra de Dios. Y tú solamente le darías la confianza
de que alguien vaya y hable en tu nombre cuando tú sabes que es una persona íntegra, cuando tú sabes que es una persona que no va a dañar tu nombre. Así es, el Señor nos da la oportunidad de nosotros ser embajadores del Evangelio Así es. y nos ha dejado un maravilloso regalo que es su palabra para nosotros caminar. Nos dejó el manual de vida. O sea que si usted, hermano, que nos está escuchando, en algún momento se ha sentido fuera de rumbo, que no sabe cuál es el sentido de su vida, déjeme decirle, hermano, que eso es sencillo. Usted coge el manual de vida con el cual Dios estableció, usted lo toma, lo lee y ahí hay una palabra para usted. Tremendo. Así es. Escuchamos, bueno, yo nací en un hogar cristiano, y gracias al Señor, y desde niño he conocido la Biblia, he tenido una Biblia desde niño, y cuando le preguntas a alguien por ahí qué es la Biblia, te dicen tantas cosas y muy pocos terminan diciendo exactamente lo que es la Biblia. Sí, normalmente. ¿Cómo podríamos definir la Biblia? Normalmente la gente se centra en lo básico. Lo básico. No, eso es la palabra de Dios. Eso es. Pero realmente la Biblia va más allá de eso. La Biblia es un libro tremendo que tiene unas palabras impresionantes. Miren, la Biblia no es más que la palabra de Dios establecida para nosotros, cómo nosotros debemos guiar, cómo nosotros debemos caminar en este mundo, cómo podemos agradar a Dios. Son respuestas que pueden ser respondidas en este maravilloso libro. Miren, hermano, si usted todavía no se ha compenetrado con esto, no ha entendido el sentido, miren, no es más la Biblia que una colección de libros. Y dentro de esos libros hay eventos, historias, en las cuales estas describen y ocurrieron hace un tiempo. Hay algunas que fueron parábolas, son historias que tienen una enseñanza, que pudieron ser verdad o pudieron ser inventadas, metáforas para enseñanza. Pero los historiadores de la Biblia contienen mensajes eternos en esta maravillosa palabra, porque hay algo interesante que hay que tomar en cuenta. Esta palabra no cayó del cielo así. O sea, de repente la multitud estaba parada y vio que del cielo descendió un libro y no. Esta palabra maravillosa fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios mismo. O sea, este es el principio básico. Mucha gente dice, no, que ¿quién me garantiza a mí de que como fue escrito por hombres, de que esos hombres tal vez no estaban inventando cosas? Entonces quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios. Y es una palabra eterna. Ok, tenemos que ir a la misma Biblia entonces y reforzar lo que estamos diciendo. Claro. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en su carta, donde él hace una descripción de cómo fue escrita la Biblia, cómo vino, de dónde viene la Biblia. Entonces dice en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 21, dice que fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tremenda palabra, efectivamente. Fueron inspirados. La palabra que se utiliza ahí para inspirar es una palabra griega que quiere decir poner aire dentro de, o sea, soplar dentro de. Y la palabra espíritu que aparece en la Biblia es la palabra aire, en una buena traducción al español. Efectivamente. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre esos hombres, entró en ellos, le dio la palabra que Dios establecía para que se escribiera en ese momento. Entonces, cuando
cuando vemos este pasaje de la Biblia, donde habla de que el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron, incluso dice que ellos no entendieron lo que estaban escribiendo, no entendieron lo que estaban diciendo en ese momento. Entonces, cuando entendemos esa parte, inmediatamente tenemos también que entender que la Biblia no es una palabra humana, es la palabra de Dios. En el primer examen que me dieron cuando comencé a estudiar teología bíblica sistemática, me salió una pregunta, era de respuesta falso verdadero, y la pregunta decía: ¿la Biblia contiene la palabra de Dios? Y allí había que poner falso o verdadero, y yo puse verdadero y me salió mala la pregunta. Ay, 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 ay. Con razón, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la Biblia palabra es, de Dios, así es. completa. Si dijéramos que contiene la palabra de Dios, estamos dando un espacio a pensar y creer que hay algunas cosas que no son la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia en su totalidad es la santa y poderosa palabra de Dios. No, mira, y algo que garantiza eso, sobre todas las cosas, es el hecho de que a pesar de los tiempos, Israel, la palabra de Dios, como cualquier otra cosa que tiene que ver con el Señor, se ha intentado sobornar, se ha intentado hacer daño en ese sentido. Sin embargo, esta maravillosa palabra, estos maravillosos libros, esta maravillosa colección de libros, porque la Biblia no es más que una colección de libros. Así es. Hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios no es más que una colección de libros, de escritura, de hombres que fueron inspirados por Dios. ¿Para qué? Tiene un uso la palabra de Dios. Y la misma Biblia habla acerca de ese uso, que es lo tremendo de esto. O sea que la Biblia no es un libro cualquiera. Lo que garantiza que es la palabra de Dios, y efectivamente es que a pesar de los tiempos han habido muchas escrituras, han habido muchos libros, inclusive han habido muchos falsos profetas, y al día de hoy no se sabe ni la A, ni la B, ni la C del nombre de ellos, ni cómo, ni de qué color es el libro. Sin embargo, a pesar de los tiempos, la palabra de Dios permanece. Así y eso es lo que me gusta de eso. Así es, y como te decía, aunque haya querido ser violada, violentada en algunas formas, pero aún así vemos que la Biblia permanece y que tenemos la aprobación de que es de Dios, porque de muchas maneras han tratado de detener y destruirla y no han podido. Más adelante, quizás la semana que viene, podamos hablar acerca de las traducciones, donde vamos a ver cómo trataron de destruir y detener la palabra de Dios. Mira, algo bueno que sustentando todo esto en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 25, dice que mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es. Entonces, la misma palabra, hermano, déjeme decirle algo, la palabra no necesita abogado. No, así es. La palabra no necesita abogado, la palabra se defiende sola. Claro, necesita de alguien que la lea y que sepa. Que la haga de a conocer. Y que la dé a conocer. Dentro de esos hombres que fueron inspirados para escribir en la Biblia, se conocen aproximadamente unos 42 hombres, y todos de estatus sociales diferentes, de lugares diferentes, en épocas diferentes. Con cultura diferente. La escritura de la Biblia se tarda aproximadamente 1500 a 1600 años en escribir toda la Biblia. Sin embargo, con todas esas diferencias y en todo ese tiempo de escritura, la Biblia mantiene
el mismo tema, tiene un tema eje, un tema central, que es Jesucristo. Así es. Y es impresionante cómo todos los libros de la Biblia hacen un énfasis directo a lo que había de ser. El único libro en la Biblia que no menciona a Dios directamente por nombre ni por título es el libro de Esther. Sin embargo, tiene una importancia extraordinaria para que a raíz de las hazañas de esta mujer y de su tío Mardoqueo, pudiera venir el Mesías. Efectivamente, así es. O sea que de alguna manera, aunque sea explícitamente o Implícitamente, ahí está. Totalmente. Ahí está. Entonces, mira, en la Biblia estábamos hablando de que es un compendio de 66 libros, Así es. entre los cuales hay dos partes que son principales, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ahora, ¿qué significa la palabra testamento? La palabra testamento viene del latín testamentum, que quiere decir pacto, quiere decir acuerdo. Un pacto es algo que se escribe para establecer un acuerdo con un fin. Entonces, si a una parte le llamamos el Antiguo Testamento y a otro le llamamos el Nuevo Testamento, quiere decir que uno de los dos ha suplementado al otro. No es que no sea válido el Antiguo Testamento, es válido. Y hay muchas cosas ahí que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Pero el Antiguo Testamento está contenido resumidamente en el Nuevo Testamento. Efectivamente, inclusive los mandamientos son más compactos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Que en el Viejo Testamento lo dice. Así es. Pero lo dice ya con más detallado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús lo dice claramente. Ama a Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, y ama al prójimo como a ti mismo. O sea, que te dice que tú no vas a matar al prójimo, tú no le vas a quitar, entre otras cosas, y que tú no vas a adorar a otros dioses. Exactamente. Mira, el Antiguo Testamento es un... ¿Por qué llamar el Antiguo Testamento? No porque se haya invalidado, sino porque estaba basado en leyes, estaba basado en ritos físicos para que el hombre se acercara a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que todas las formas que hay para acercarse a Dios son actos físicos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos que los actos para acercarse a Dios son espirituales. Así es. Y no hay establecidas leyes en sí, sino que hay una gracia dada. Una gracia dada quiere decir que Dios nos hizo un regalo que nosotros no nos merecíamos. Así es. Desde a partir de ahí, todo lo que hacemos para acercarnos a Dios es espiritual. Mira, qué bueno que tú mencionas ese punto, porque a veces la gente piensa que haciendo cosas físicas puede acercarse a Dios más. Sabes que en la religión popular la gente, ya sea en el día el 21 de enero, por ahí, a veces tiende a hacer promesas y ahí se de rodillas. Pero sin embargo, el Señor dice que no quiere sacrificio, sino que quiere misericordia. En el tiempo antiguo, exactamente eso es lo que quiere decir cuando dice así. Es que
Bueno, yo no quiero el sacrificio físico que tú puedas hacer, sino que quiero un sacrificio desde lo interno y obviamente se va a reflejar en lo externo. Así es. Mira, algo bueno que tiene todo esto es que, a diferencia del Antiguo Testamento, cuando era sacrificado un cordero, que se hacía cada año, el sacerdote presentaba ese cordero por los pecados del pueblo, pero sin embargo tú veías que constantemente había que estar haciendo ese sacrificio. O sea, constantemente había que estar haciendo ese sacrificio. Pero algo que cambia en el Nuevo Testamento, porque lo tremendo de la palabra de Dios es que ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo se sale del parámetro. Nos damos cuenta que en el Viejo Testamento se habla del que ha de venir, se habla del Cristo, se habla del Salvador, que iba a nacer en la ciudad de Belén y todo eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús mismo cumple con todos estos requisitos. Tremendo, porque precisamente la Biblia habla de que ellos se encontraban en una ciudad y el rey convoca un censo y ellos tienen que trasladarse, José y María, con ella encinta, a otra ciudad. Y precisamente todo lo que decía el Viejo Testamento es cumplido. O sea que no simplemente, lo que quiero decir es que esto no es una casualidad. O sea que la palabra de Dios se cumple cabalmente. Así es. El Señor nos llama a que nosotros ahora ya no estamos amarrados a sacrificio, sino estamos amarrados a creer en Él y en la fe. Así y es. sobre todo en creer en lo que dice la palabra. Así es. Entonces quiere decir que el Nuevo Testamento no es simplemente la historia de la vida de Jesús y su muerte y resurrección, sino que el Nuevo Testamento es un pacto de sangre, Así es. donde Jesús sacrificó, su propia vida, derramó su sangre y por esa sangre nosotros tenemos salvación. Así Es el Antiguo Testamento, la salvación, o no era la salvación, pero el acercarse a Dios era basado en las leyes, ahora está basada en la gracia que viene por el sacrificio perfecto de Jesús. Se nos da esa gracia, ese regalo sin merecérnoslo, y entonces ahora debemos acercarnos a Dios espiritualmente. La Biblia dice en Hebreos 10, versículo 23 y 24, que nos acerquemos a Dios confiadamente, con corazones sinceros. O sea, en el principio era con algo en las manos, o sea, un animal para derramar la sangre. Así es. Ahora es con corazones sinceros. Con corazón sincero, efectivamente, eso es una realidad que nosotros los creyentes, lo que creemos en el Señor y que creemos que Cristo nos ha salvado, nosotros debemos estar claros de esta realidad. Debemos estar claros de que ya no vivimos más por sacrificio. Antes un cordero al año se sacrificaba con la sangre en el Viejo Testamento, y ahora en el Nuevo simplemente se hizo una sola vez. ¿Tú puedes creer El eso? Cordero perfecto. Una sola vez, Así es. muere una sola vez, y con esa sangre nosotros somos limpiados. Así es. Mira, eso es algo tremendo. Tú sabes que la Biblia, como tú mencionabas, está compuesta en dos partes, el Nuevo y el Viejo Testamento. Pero a su vez, estas dos grandes divisiones tienen libros, Así es. tienen pequeños libros. Nos damos cuenta que en el Viejo Testamento tenemos subdivisiones dentro de, o sea, agrupa un conjunto Grupos de libros que hacen clasificaciones. que hacen clasificaciones. Miren, hermanos, en la Biblia usted va a encontrar todo tipo de
Si a usted, por ejemplo, es una persona que le gusta leer, le gustan las historias, la palabra de Dios tiene historia, pero no historias cualquiera, sino historias que edifican su vida. Historias que cambiarán su vida. Si le gusta la película de acción, déjeme decirle, hermano, que en la palabra hay películas de acción y acciones reales. Así es. Mira, uno de los primeros, de la primera clasificación del Antiguo ¿Qué te Testamento. parece si antes de entrar en las clasificaciones le dejamos escuchar una hermosa canción y continuamos en breve con más de Verdad Total? Efectivamente, hermano, estaremos hablando de eso en un momento. Así que no se muevan. ¡Suéltala, DJ! Dios mío, pero este mundo es un De hecho, ya fue de bendición para nosotros. Queremos también hacerles saber que Verdad Total está saliendo por la televisión en el canal 20 Virus TV. Ahí estamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Salimos en el espacio Vivir Sano. Ellos, con todo el amor del mundo, nos han facilitado el hecho de que podamos salir también nosotros con Verdad Total los viernes a las 7 de la noche. De lunes a jueves usted va a encontrar en ese espacio Vivir Sano. Los viernes Verdad Total en Vivir Sano. Así que no se lo pierda, usted también sintonícenos. Allí también estamos llevando consejos de bendición. En Facebook también nos encuentran, asimismo usted busca Verdad Total y va a encontrar muchas de las bendiciones que compartimos por aquí y mucho más que eso. Va a encontrar otras bendiciones que también se colocan allí. Así es, hermanos, así que pueden dejarnos sus comentarios en nuestra dirección de red social y así poder intercambiar y le prometemos que le vamos a responder. Así es, yo sé que los comentarios que sean dejados serán de bendición para nosotros y como tú dices, le vamos a responder si es necesario. Además de esto, siempre el ser humano necesita a alguien que le diga cuando las cosas están bien y que le diga cuando las cosas no están tan bien. Amén. Así que siéntase libre de hacer sus comentarios. Seguro esté usted de que van a ser bien recibidos. Hermano, si usted es alguien que recientemente nos sintoniza, estamos tratando en esta tarde, ya casi noche, un tema muy interesante acerca de la Biblia. Deben recordar que este es el mes de la Biblia, por eso estamos recordando y estamos tratando este tema tan interesante. Quedamos antes de la pausa musical tratando el tema de los componentes que tienen el Pentateuco, que está dentro del Viejo Testamento. Así es. La Biblia está compuesta en dos grandes partes, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. El Viejo Testamento tiene ¿cuántos libros, Israel? 39 libros. 39. Y el Nuevo tiene 27 libros. Entonces, estos libros, de los cuales vamos a detallarlo así brevemente, porque son varios, son la cantidad total. Entonces, tenemos en el Viejo Testamento los 5 primeros libros, son llamados Pentateuco, o mejor dicho, en el lenguaje popular, la ley, más conocido así como la ley. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros son la ley o el Pentateuco. Entonces, hermanos, ya estamos aprendiendo, ya sabemos, porque todos escritos por un solo escritor, por Moisés. Así es. Ahora, ¿qué significa la palabra Pentateuco? La palabra Pentateuco significa tomo de 5 libros. Penta quiere decir 5 y uco viene de una raíz hebrea que significa libros. Pentateuco es
quiere decir que es un tomo de 5 libros, de manera que al principio esto era un libro dividido en 5 partes. Así es. Entonces, hermano, estos 5 libros se dice la ley, porque dentro del contenido de ellos hay leyes rituales establecidos y normas para cómo, por ejemplo, cómo poder adorar, cómo poder sacrificar el cordero, cómo el pueblo inclusive habla de la liberación del pueblo de Israel, de cómo debía caminar el pueblo, porque en este periodo todavía no había un templo formal establecido, o sea, no había un lugar establecido para el Señor. Inclusive nos damos Más que el tabernáculo. más que el tabernáculo. Entonces, imagínense, nos damos cuenta que en Éxodo el pueblo de Israel andaba en el desierto luego de ser liberado de Egipto, entre otras cosas que vemos dentro de estos libros. Estos 5 libros mencionamos que son la ley. Ahora, siguiente a esos libros, tenemos un conjunto de libros que son llamados libros históricos. Estos libros históricos son los siguientes: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. O sea, ese conjunto de libros son llamados libros históricos. Un total de 12 libros y ya estamos llegando al número 17. Así es. Entonces, estos 12 libros, ¿qué tratan? Bueno, como su nombre lo dice, la subdivisión son libros históricos. Libros que tratan de la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, donde vemos inclusive vertiente, cómo fueron los cambios de reyes, quién gobernó, quién no gobernó, y todos esos pormenores históricos. Aquí vemos acción, vemos guerra, vemos trama. O sea que si a usted le gusta la película, déjeme decirle que la palabra de Dios no se queda aparte, no se queda fuera. Le invito a que arranque con ese estreno de los libros históricos desde hoy mismo. Aproveche todo el mes de septiembre y arranque con esos libros, y usted va a tener un estreno todos los meses. Como la gente de Cicrisa, esa gente leyeron muchísima Biblia. Así es. Y después hicieron unas historias impresionantes. Yo creo que sí, que al que le gustan las novelas, ahí en la Biblia usted va a encontrar novelas lindísimas. Esa novela de Ruth es algo exquisito. O sea, yo creo que eso es una bendición, que si a usted le gusta leer novelas, se comience por ahí. Tiene hasta punto para aquellos que le gusta la política también. O sea que, hermano, si a usted le gusta la política, le gusta el liderazgo, estos libros son muy buenos. Siguiendo a esos libros tenemos también, estamos hablando en el Antiguo Testamento, siguiendo a esos libros tenemos también un conjunto de libros que son los libros poéticos y de sabiduría, Israel. Oye, poéticos y de sabiduría, hemos hablado de la ley, de los históricos, y ahora tenemos poético y de sabiduría. O sea que quiere decir que tenemos poesía, tenemos también un consejo. Sabemos que el consejo es algo que viene pasando de generación en generación, que si nosotros lo tomamos, no podemos caer en el hoyo. Así es. Entonces, estos libros poéticos y de sabiduría, dentro de ellos está el libro de Job, están los Salmos, están Proverbios, está Eclesiastés y está Cantares de los Cantares. O sea que cada uno tiene su punto, su esencia. Ajá, así es. Por ejemplo, el libro de Job son poesías que se declaman haciendo historias. Pero también tenemos los salmos, que son canciones, son oraciones, o sea, son oraciones cantadas. Pero tenemos también ahí los proverbios, que son dichos y consejos, igual Eclesiastés, el cantar de los cantares, que son ya unos poemas más profundos, poemas de amor, entre ellos. O sea que para los casados, si usted no encuentra qué decirle a su esposa,
el Señor estipuló algo ahí que está escrito, que usted puede copiar, aprenderle ahí. Se puede aprender a inspirar ahí. Se puede aprender a inspirar. Mira, los libros que vienen a continuación, yo siempre hago la aclaración, se llaman proféticos, pero en realidad los libros proféticos son 17, aunque se dividen en dos partes, profetas mayores y profetas menores. Esto no quiere decir que hayan algunos que sean profetas inferiores a otros, Que uno sea más importante que otro. sino que lo que hace, lo que los define como profetas mayores y menores es el volumen del libro, Sí es. no la importancia del hombre como profeta en sí. En otras palabras, hermano, para decirlo en el lenguaje llano, la cantidad de páginas que tienen, o sea, la cantidad de escritura que tiene cada Exacto, uno. de Eso es lo que lo capítulos diferencia, y capítulos y versículos. versículos. Así es. Entonces, estos libros que siguen a continuación, que hablaba el hermano Israel, son los profetas mayores. Hay un solo libro profético de manera general, pero dentro de ellos hay dos divisiones, profetas mayores y profetas menores. Así es. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel son los profetas mayores. Es decir, como tú mencionabas, Israel, son libros que tienen un contenido, Son tienen más capítulos, extensos. son más extensos. Ujú. Entonces, en los profetas menores tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, tenemos a Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son profetas menores porque tienen menor contenido, menores capítulos. Así es. Así es. Ahí entramos entonces con el Nuevo Testamento, el cual está seccionado de la siguiente manera. Ya el Antiguo Testamento vimos que hay leyes, hay históricos, tenemos poéticos, proféticos. Ahora, el Nuevo Testamento tenemos libros, se ha querido llamar históricos a los evangelios, yo creo más bien que son biográficos. Sí. Los libros biográficos, que son los 4 primeros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y seguido de un libro histórico, el único libro histórico en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Y aquí comienzan las cartas paulinas. Cartas paulinas, entre ellas hay eclesiásticas y hay cartas pastorales. Las eclesiásticas son las que van desde Romanos hasta el libro de segunda de Tesalonicenses, y ahí hay unas cartas que son pastorales porque se le escribieron a pastores, a gente que Pablo había dejado encargado de iglesias. Por ejemplo, Timoteo, Tito, Filemón, fueron personas que estaban pastoreando iglesias y que Pablo les escribió directamente a ellos. Entonces ahí entran las cartas generales, las cuales son 8. Entre ellos escribieron el apóstol Santiago, el hermano del Señor, entiéndase que no era el discípulo murió mucho tiempo antes, y este Santiago que escribió en la carta, ya este es el hermano del Señor Jesús. Están las cartas de Pedro, la de Juan y una carta de Judas, que tampoco era el Iscariote, sino que se cree que también lo escribió el hermano del Señor Jesús, que llevaba también ese nombre. Y por último, un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, el cual mucha gente le tiene miedo leerlo. Yo le digo, usted le tiene miedo leerlo, ame un poquito más al Señor y léalo. Así es. En otras personas le dicen también en revelaciones. Así es. Pero sí, revelaciones, profecía, es lo mismo. Hemos llegado al final de este su espacio, Verdad Total. Una vez más tenemos que despedirnos
Las despedidas no son muy buenas, pero dejan una esperanza de que nos volveremos a escuchar, nos volveremos a ver. Así que les decimos desde este lugar que Dios les bendiga rica y abundantemente, y será pues hasta la próxima semana cuando volvamos a decir Verdad total.